A ver, si pensamos en la Edad Media, lo primero que se nos viene a la cabeza son castillos, caballeros con armaduras relucientes, reyes, lo típico. Pero ¿sabéis qué? Esa es solo una pequeña parte de la película. Para la inmensa mayoría de la gente, la vida era otra cosa, algo completamente diferente. Hoy vamos a desmontar esos mitos para descubrir cómo era de verdad el día a día, empezando desde abajo, desde la base de la pirámide, hasta llegar a la mismísima cima. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto? Si quitamos las batallas épicas y los banquetes de la nobleza, ¿qué nos queda? ¿Cómo era un día normal y corriente? ¿Qué se comía? ¿A qué le tenían miedo de verdad? Venga, vamos a meternos de lleno en ese mundo, un lugar que era mucho más rústico, más duro y, sinceramente, mucho más fascinante de lo que nos han contado. Para entender esta época no podemos empezar por el castillo, no. Tenemos que empezar desde abajo, en la aldea, porque el mundo del campesino era el verdadero motor que movía la sociedad feudal. Ellos eran la base de todo, y su vida estaba dictada por el ritmo de la tierra y de las estaciones, ni más ni menos. Imaginemos por un momento cómo era una casa campesina. Era de una simpleza casi insultante. Los pilares podían ser de piedra, vale, pero las paredes eran de adobe, una mezcla de barro y paja secada al sol. Y fijaos en el techo, que esto es lo más increíble. Una mezcla de estiércol, barro y paja. ¿Y por qué? Pues para que pesara tanto que el viento no se lo pudiera llevar. Y para rematar, el suelo, pues nada, tierra pisonoda y punto. Y si por fuera la cosa era básica, por dentro no mejoraba, ¿eh? Una única habitación para absolutamente todo. Para dormir, para comer, para guardar las herramientas. Era un lugar oscuro con unas rendijas minúsculas a modo de ventanas y siempre lleno de humo. El fuego se hacía en el centro, sin chimenea, y por si esto fuera poco, en invierno, para protegerlos del frío o de los lobos, los animales, la vaca, el cerdo, las ovejas, dormían dentro, con la familia. Esto nos lleva a uno de los grandes mitos, la suciedad medieval. Para un campesino la higiene era funcional, práctica. Lavarse la cara y las manos a diario. Un baño completo en el río era un lujo de verano, un par de veces por semana si acaso. En invierno, un barreño de agua caliente para toda la familia que se reutilizaba una y otra vez. Y ahora comparemos esto con la nobleza. Es que es otro planeta. Un mundo de doncellas preparando baños de leche de burra y hierbas aromáticas. Y la comida, olvidémonos del placer. Aquí la comida era puro combustible para trabajar. La base era el pan, pero no de trigo, sino de cereales más vastos como la cebada. A eso se le sumaban gachas de avena y sopas de verduras. Huevos o un poco de leche, solo se había mucha suerte. El pescado era un lujo increíble. Y la carne, bueno, la carne era un acontecimiento. Algo reservado para una boda o una fiesta muy señalada. Una dieta para sobrevivir, no para disfrutar. La vida no solo era monótona y dura, sino que además era increíblemente precaria. Había dos miedos constantes que definían la existencia del campesino: caer enfermo y las obligaciones que tenía con su señor. El momento más vulnerable era, sin duda, al enfermar. No había médicos, solo quedaban los remedios de la abuela y, como último recurso, la iglesia. Y aquí es donde la situación se volvía terrible. El sacerdote, a menudo, veía la enfermedad como un castigo divino por algún pecado. ¿Y la cura que te recetaba? Ayunar. Imaginemos la crueldad. A una persona que ya estaba débil por la enfermedad y la mala nutrición, se le recomendaba dejar de comer. El otro gran terror venía del señor feudal. Si el rey necesitaba soldados, el señor reclutaba a sus siervos y los mandaba directos a primera línea, sin armadura, sin ningún tipo de entrenamiento y armados con sus propias herramientas de campo, una guanaña, un rastrillo, lo que tuvieran. Eran carne de cañón contra soldados profesionales. En la práctica, era una sentencia de muerte. Claro, ante una vida tan dura, muchos veían la ciudad como la gran escapada, ¿no? En lugar de los artesanos, los comerciantes, las oportunidades. Pero la realidad, como casi siempre, era bastante más complicada. La ciudad presentaba sus propios desafíos, y a menudo eran igual de brutales. El contraste con la aldea era brutal. Las casas crecían para arriba, no a lo ancho, con talleres en la planta baja. El ritmo lo marcaba el comercio, no las estaciones. Un ajetreo constante de gremios, de mercados, de gente buscándose la vida. Pero donde la diferencia era más bestia, era en la higiene. Si en el campo era precaria, en la ciudad era un desastre absoluto. El baño era un cubo, y su contenido se tiraba directamente a la calle al grito de «agua va». En la ciudad, el médico más a mano que tenías era el barbero. Sí, el barbero. Además de cortar el pelo, hacía de cirujano. Y su cura para una herida infectada era una auténtica pesadilla. Paso 1. Verter aceite hirviendo sobre la herida para cauterizarla. Si esto, lógicamente, te provocaba fiebre, paso 2. Te aplicaban sanguijuelas o te hacían una sangría para bajarla. Un proceso que, te mataba más rápido que la propia infección. Vale,
Respiremos hondo y dejemos atrás la suciedad y la enfermedad de las ciudades y aldeas, porque ahora vamos a dar un salto a un universo completamente distinto, el de la nobleza en sus castillos. El contraste es sencillamente abismal. El contraste es total, de verdad. Aquí se acabaron los jergones de paja y los suelos de tierra. El dormitorio de un noble tenía colchones de plumas, sábanas de seda, alfombras de piel de animal sobre piedra pulida, y esas paredes frías de piedra se cubrían con tapices que valían una auténtica fortuna. Para la nobleza, la comida no era solo para alimentarse, era una demostración de poder. Un noble demostraba su riqueza y su estatus no con oros, sino con la comida que servía en su mesa. Cuanto más exótica y rara, mejor. Estamos hablando de carnes como la de ballena, especias extraídas de Oriente y sobre todo azúcar. Pensemos un momento en algo tan común hoy como el azúcar o la pimienta. En la Edad Media eran lujos extremos, tan valiosos como las joyas. Tenerlos era el símbolo definitivo de estatus, lo que separaba a la élite del resto del mundo. De hecho, su valor era tal que robar un poco de pimienta se castigaba con la pena de muerte, así de claro. La vida en la cocina de un castillo era, literalmente, jugarse el cuello todos los días. El cocinero vivía en una tensión constante. Si un plato salía mal, o peor aún, si un noble se ponía enfermo por comida en mal estado, el cocinero podía ser ejecutado. Y la recompensa por un banquete espectacular, pues a lo mejor una copa de vino barato que el propio señor le ofrecía. Menudo negocio. Finalmente, llegamos a la cúspide de la pirámide. El rey. Se podría pensar que su vida era todo lujo y ocio, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Su corona pesaba, y mucho. Su vida era en muchos aspectos la más estresante de todas. La jornada de un rey empezaba al amanecer, con la oración. Pero la paz duraba un suspiro. Ni siquiera el desayuno era privado. Apenas se sentaba a la mesa, una avalancha de consejeros irrumpía con los terribles problemas del reino. Y a partir de ahí, la mañana era una cadena sin fin de reuniones, audiencias y decretos. Y estas emergencias iban desde asuntos de Estado cruciales, como una revuelta por los impuestos, hasta las trivialidades más absurdas. Que si un monje predecía el apocalipsis por 5ª vez ese mes, que si un sirviente había derramado vino en un pasillo. Para los consejeros, que solo buscaban ganarse el favor del rey, cualquier excusa era buena para interrumpirle. El resultado de esta agenda implacable era una falta casi total de tiempo personal. Un rey, con suerte, quizá podía forzar un par de horas al día para sí mismo, para dar un paseo a caballo, leer o simplemente estar con su familia. A pesar de ser la persona más poderosa del reino, su tiempo no le pertenecía. Lo que nos lleva a una reflexión final. El campesino era un siervo, estaba atado a la tierra. El artesano atado a su taller y a su gremio. El noble atado a sus alianzas y a sus deberes. Y el rey estaba atado a los infinitos problemas de su reino. Entonces, si miramos más allá del poder y la riqueza, la pregunta es inevitable. ¿Quién de todos ellos era realmente libre?